Bien, pues nada, si quiere empezamos cuando antes o si quiere que aclaremos algo. No. Vamos a rezar y ya empezamos. Pues, Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y seremos recreados y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que con la fuerza de este mismo Espíritu saboreemos las cosas rectas y gocemos de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, danos luces para transmitir tu verdad y mover los corazones hacia tu bondad, hacia el bien. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. San José, su esposo virginal, ruega por nosotros. Y San Miguel, San Gabriel, patrono de las comunicaciones, y nuestros santos ángeles, proteger esta comunicación para el bien de las almas. Amén. Amén. Muy bien. Pues muchísimas gracias, padre, por empezar así. No sé si prefiere que le llame doctor o padre. Pues como usted prefiera. Yo creo que es mejor lo de don Javier o padre Javier, como le resulte. Más que para quitarle un poco de aunque me presente como doctor, pero eso. Bueno. Pero más como sacerdote. Eso, sí. Bueno, pues vamos a hacer un poco la introducción. ¿Quién es usted? Pues Javier Luzón Peña, que nació en 1952, vicario de parroquial de San Gabriel Arcángel y capellán coordinador del Hospital Carlos III de Madrid. Fue premio extraordinario de licenciatura en filosofía con una tesina sobre la libertad humana en Santo Tomás en 1976. Sacerdote desde 1980, se doctoró en teología con una tesis sobre la introducción a la neumatología de Santo Tomás en su comentario a los 4 libros de sentencias del maestro Pedro Lombardo en 1984, profesor de antropología teológica en el Centro Diocesano de Teología de la Diócesis de Getafe, es autor de Amar con el cuerpo, claves antropológicas de la moral sexual católica, de la editorial Alto la Cruz en Córdoba, 1998, y exorcista entre 1995 y 2015 en las diócesis de Córdoba y de Madrid, siendo autor del primer manual de exorcística católica, que se titula Las 6 puertas del enemigo, experiencias de un exorcista, también de la editorial Alto la Cruz en Córdoba, 2017. Hay que tener buenos pulmones para leer la introducción y el currículum. Bueno, pues un placer tenerle y un honor tenerle aquí para hablar de todo esto que... Bueno, me alegré mucho también de tenerlo en la otra vez en el Congreso, pero ahora sí que me gustaría dedicarle un tiempecito, algo muy práctico, algo muy sucinto, para que la gente entienda lo que es la ley natural y qué relación hay entre la ley natural, la Iglesia Católica y Santo Tomás, por ejemplo. Sí, pues bueno, la verdad es que tengo un amigo que es un sacerdote de Benín que está acabando ya su tesis doctoral sobre este tema, precisamente sobre el tema de la ley natural en la historia de la cultura occidental, especialmente en Husserl. Porque Husserl, que como saben es el padre de la fenomenología, es un autor de toda la corriente moderna, de filosofía desde la modernidad, que intenta precisamente basándose en los principios de la misma modernidad, recuperar el contacto con la realidad, con el mundo real, porque esa es la gran crisis, la gran catástrofe del pensamiento moderno, que es el subjetivismo, el meterse en uno mismo y importarte un bledo pues lo que suceda a tu alrededor, diciéndolo bastante mal y muy brevemente. Entonces, este Husserl, él lo que busca es precisamente eso, es recuperar la vuelta a través del fenómeno, a través de lo que se manifiesta, la vuelta al mundo real. Bueno, esto digo que es como una especie de espina que tiene el pensamiento moderno de la filosofía moderna, ¿no? De poder reconectar con la realidad. Digo esto como premisa de lo que vamos a comentar acerca de la ley natural, porque él en su trabajo, en su tesina y luego en su trabajo de tesis, lo primero que hace es
explicar la historia del pensamiento, empezando por el mundo el mundo en general, ¿no? Porque no solamente me lo habla de las religiones del mundo, como este concepto de ley natural, pues está no solo en el mundo del cristianismo, sino que está en el mundo del hinduismo, en que, pues bueno, vienen a decir que no hagas a nadie lo que no te gustaría sufrir. El hombre que practica esto, el Dharma, de no hacer el mal, ahimsa, a nadie, pues es el que busca el mayor bien, dirán los hinduistas. También pues el budismo, que pues, pone como unos principios de ley natural, de no hacer daño a los seres vivos ni quitar la vida, no tomar lo que te ha sido dado, no tener una conducta sexual incorrecta, no utilizar palabras falsas o engañosas y no ingerir productos tóxicos que disminuyan tu autocontrol. Son como unos principios de estos pensamientos orientales que buscan como la armonía, buscan la felicidad, la armonía con el universo, claro, con un planteamiento totalmente distinto al cristiano, porque el cristiano busca potenciar los dones que Dios nos ha dado y ellos lo que buscan es el nirvana, es la anulación de todos los sentimientos porque si tú deseas algo y no lo consigues, te frustras y entonces pues lo que hay que hacer es anular cualquier sentimiento que tengamos. Esta es la filosofía de esto, el mundo hinduista, pero que ya en ellos se descubre que esos principios básicos de lo que es la naturaleza y lo que es el ser humano en su relación con el mundo en el que ha sido creado, pues que eso está ahí presente, hasta en estas teosofías tan distintas del mundo bueno, también está presente en el animismo, está presente en el Islam, esto en un plano muy básico, pero está presente esa ley natural. Luego ya pues él pues describe como en el mundo griego, como en el mundo pues por ejemplo, Antígona, pues donde va la figura de esta hija de Edipo y Yocasta que expresa la realidad de la ley natural como una ley no escrita, inmutable, anterior a toda ley escrita. La ley natural va a aparecer en la cultura occidental como algo previo al pensamiento, a la ley positiva, a las decisiones humanas, a los acuerdos humanos, algo que está por encima, que lo sobrepasa. Y esto es algo que ha sido reconocido siempre en la historia de la cultura, ¿no? Pero que hay un punto de inflexión a partir de Duns Scoto, un siglo después de Santo Tomás, en que se cambia el prisma. Y entonces ahora lo importante no va a ser la realidad y lo que nosotros conozcamos de la realidad, sino la voluntad, el deseo humano respecto de su propia vida. Eso va a marcar luego pues toda la corriente de ese positivismo jurídico que nos llevará pues, a lo que hoy nos encontramos. Pero sí quiero pues, decir alguna cosa más, resumiendo estas ideas que expone don Telesforo, ¿no? Telesfort Ablay, que es de habla francesa, es francófono. Entonces, los estoicos en la Edad Media, como pues se va a ir luego pues en el Renacimiento, los reformadores, ¿no? Pues no desaparece el concepto de ley natural, pero el voluntarismo va a empezar ya a primar enormemente. Luego en la época moderna, ahí ya sí se produce una secularización total del concepto de ley natural. ¿Qué sería la ley natural? La ley natural es el software de la realidad, que el ser humano es capaz de percibir. Una ley que está en la naturaleza de las cosas, que uno debe respetar porque el mundo no ha sido hecho por el hombre y hay algo que el ser humano a lo que debe adaptarse, ¿no? Debe adaptarse. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene Tomás de Aquino en toda esta cuestión? Claro, Tomás de Aquino es un personaje pues, que
en pleno siglo XIII, que es un siglo bueno, pues de un resurgir del espíritu cristiano, porque además en contacto con la aportación del mundo griego, sobre todo el mundo grecolatino, a través de los árabes que han venido a Europa, que han traído pues, el comentador Ibn Rushd, este cordobés, Averroes, ¿no? O con sus traducciones y sus comentarios, Avicena, pues trasladan el mundo de Aristóteles, de Platón, lo traducen, lo aportan y dan a la teología medieval unos mimbres, unos instrumentos filosóficos que van a permitir un desarrollo muy importante dentro del cual Santo Tomás será una de las figuras más relevantes, ¿no? En ese desarrollo del mundo, vamos, del pensamiento cristiano. Y comenzará pues todo, como quien dice, una escuela de pensamiento que se llamará la escolástica, con mayores o menores aciertos, según los casos, en los que pues, se aprovecha esa luz que aporta Tomás de Aquino pues, para el estudio filosófico y teológico. Para Santo Tomás, su preocupación primordial es lo que le inculcó su maestro San Alberto. San Alberto Magno era un tipo pues, de una cultura impresionante, un sabio en el mundo científico, en el mundo... Era una auténtica una enciclopedia. Entonces él tenía una preocupación, que era lo que había sucedido en el siglo anterior por parte de Averroes. Averroes, Ibn Rushd, ¿no? El cordobés, pues este musulmán, él plantó un problema gravísimo que luego acabó en el siglo XVIII dando lugar a la ruptura de fe y razón. Él dice, yo como musulmán creo en Alá, pero con mi razón no puedo alcanzar a Dios. Entonces, pues es lo que llama él la teoría de la doble verdad. Entonces se produce una dicotomía, una ruptura entre fe y razón. ¿Qué hizo el mundo islámico? Desechar la razón, que había ido desarrollándose muy notablemente en el arte, en la literatura, en la medicina, etc. Rechazan la razón para no perder la fe, porque piensan que la razón les va a llevar al ateísmo. Entonces, Alberto Magno le dice a Tomás, no, hay que demostrar que fe y razón, como diría luego Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, fe y razón son las dos muletas, las dos alas que tiene el ser humano para elevarse a la contemplación de la realidad y la contemplación de lo divino. Y por tanto, no solo no se oponen, sino que se realimentan la una con la otra, porque la revelación que Dios nos hace y la fe es esa interiorización, lo que hace es iluminar nuestra razón y desarrollar y tener unas consecuencias impresionantes. De hecho, el Papa teólogo Benedicto XVI, pues él tuvo un encuentro muy significativo durante su pontificado con los pensadores, el mundo de la cultura a nivel mundial, que fue en el Colegio de los Bernardinos de París. Y allí les dijo lo siguiente, miren ustedes, los occidentales nos enorgullecemos de tener unos logros que no existen en el pensamiento oriental. Eso no existe en el ámbito de China, en el ámbito de India, en el ámbito de Japón, no existe. ¿Qué es? Por una parte, la ciencia, la técnica. Ellos han desarrollado diversas técnicas, pero no han desarrollado una ciencia al respecto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos no saben que el mundo ha sido creado por Dios y que es un mundo inteligible, porque Dios es un ser máximamente inteligible y que quiere que nos comuniquemos con él. O sea, el pensamiento cristiano es lo opuesto al agnosticismo. Dios puede ser que exista, pero no puedo conocerlo. No, todo lo contrario. Dice, y esa cultura occidental de esos monjes ha dado lugar al tribunal cuadrillo, que ocasionó
de ahí surgieron las universidades de los Estudios Generalia, primero, y luego las universidades. De ahí surgió la democracia, porque trasladaron al mundo social el modo de funcionar de los monjes en sus capítulos monacales. Ahí surgió los hospitales, surgió la solidaridad, surgió la seguridad social, surgieron toda una serie de logros que no han existido en el mundo oriental y que se deben a esa compenetración de fe y razón. El monje sabe que el mundo hay que entenderlo porque ha salido de las manos de Dios y Dios nos lo ha puesto en nuestras manos y nos ha dicho someter la tierra con vuestro trabajo, es decir, averiguarlo y conocerlo, etc. Bueno, pues ese convencimiento de que hay una ley en la naturaleza, en todo lo creado, porque Dios es el creador, y esa llamada a conocerlo es lo que se entiende como ley natural. Entonces, Tomás de Aquino, pues todo su pensamiento, que la especial, su metodología es el método dialógico. Sí, porque a mí, yo siempre he dicho, cuando a mí me preguntan, ¿y por qué dedicaste 6 años de tu vida solo y exclusivamente a fichar todo el corpus tomista? Digo, porque es el pensador, el método dialógico, el que dialoga con todos los pensadores de otras maneras de entender la realidad. Y él dialoga y da argumentos y te abre la mente pues a todo el pensamiento. Entonces, es una metodología única, ¿no? Que es interesantísima y que ayuda enormemente. Y que en este caso él pone toda su sabiduría, que era un monstruo, ¿no?, del pensamiento, monstruo en el buen sentido, pone toda su sabiduría al servicio de esa compaginación entre fe y razón. Entonces, en él no hay una oposición, no hay como compartimentos estancos, porque toda su filosofía está ilustrada por la revelación y toda la revelación está explicada filosóficamente. No hay nada que deje de argumentar y deje de explicar. Es asombroso, es un tío que explica todo, que no hay ninguna pregunta. O sea, cuando uno lee el corpus tomista, no se da cuenta que no hay pregunta que se pueda hacer el entendimiento humano que no te la responda. Dice, bueno, pero hombre, en el siglo XIII, sí, en el siglo XIII, sí, en el fondo es lo mismo. El pensamiento hay una reedición de las cuestiones, de los temas básicos del corazón humano. Esto, por lo que se refiere a lo que es la sociedad, lo que es la ley natural, como fundamento de toda ley positiva, de toda ley humana que llamará él establecerá 3 niveles, la ley eterna, que es el plan de Dios, la ley natural, que es su expresión, las implicaciones que ha puesto en sus criaturas, y la ley humana, que ya son disposiciones del hombre como imagen de Dios, que tiene también esa potestad de, respetando la ley divina y respetando la ley natural, sacar disposiciones para el servicio del bien común. Y entonces, pues él propondrá, ¿verdad?, este esquema que es básico para la convivencia y del que se alimentará luego pues todo el pensamiento, todo el derecho de gentes en el siglo XVI, cuando se descubre América Latina y América, ¿no? Y entonces surge la necesidad de fundar los derechos humanos, ¿no? Es decir, bueno, estos señores tienen una serie de derechos que no podemos, y allí, bueno, ahí estuvieron los pensadores españoles, los teólogos de Salamanca, etcétera, haciendo una labor, pero basándose muy en ese esquema, ese planteamiento fundamental que plantea Tomás de Aquino. Y que él toma en parte, pero muy en parte, porque los filósofos paganos tienen sus límites. Aristóteles es un gran pensador, pero tiene sus límites. Santo Tomás lo sobrepasa, ¿no?, inmensamente. Y ahí es donde nace un poco una sistematización del concepto de ley natural, con Tomás de Aquino. Claro. Ya digo que ese reconocimiento de que hay una ley en la realidad y que viene a resumirse, podríamos decir, él lo explica magistralmente cuando va explicando lo que es el decálogo. Entonces hace una cosa que es impresionante. Es decir, mire, él plantea la antropología que subyace a los 10 mandamientos del Sinaí, el monte Oreb.
Dice, cuando el pueblo de Dios sale de Egipto, está en el paganismo, y llega hasta la península del Sinaí, y allí, al sur de la península del Sinaí, en el monte Sinaí, hace esa ley. Cuando Dios les revela esos en 2 tablas, y esas 2 tablas son toda una antropología. Y entonces explica, lo primero, de la ley natural, y que eso es para todo, dice, eso es para todos los hombres, eso con independencia de sus creencias religiosas, porque eso es previo, eso está en la naturaleza misma del ser humano. Y Dios lo que hace es, pues por así decirlo, subrayarlo, clarificarlo más todavía, pero algo que puede descubrir todo hijo de vecino, porque Santo Tomás dice, a ver, ¿quién no va a entender? ¿Quién le va a gustar que lo mate? ¿Quién le va a gustar que le arrebaten su cónyuge, que le quiten a su cónyuge? ¿Quién le va a gustar que le arrebaten injustamente sus bienes, su fama, su honra, o que a Dios no se le reconozca? Dice, eso lo entiende hasta el que asó la manteca, o sea, vendría a decirnos, eso es de cajón esto. Y entonces se le explica que hay dos tablas, una primera que se refiere al fundamento de todo, que es la ley eterna, y que es su transposición a la ley natural en nuestra relación con Dios, que es no ofender a Dios. Ese decálogo se plantea en línea de mínimos, es una ley minimalista básica. No ofendas a Dios, primero con las obras, que es el primer mandamiento, segundo con las palabras y tercero con el corazón. Dice, es un de menos a más. Lo más básico es lo primero que se manda. No ofender a Dios con las palabras. No tengas otros dioses. Soy el único Dios, como dirá el Deuteronomio. Shema Israel. Acuérdate, Israel, de que el Señor Yahvé es tu único Dios, que no hay más que Él. Que los otros dioses a los que adoráis, esos son diablos, son criaturas que se han rebelado contra Dios, ¿no? Entonces, lo primero es no ofender a Dios con las obras, no caer en la idolatría. Es lo más básico. Dice, lo segundo es no ofenderle con las palabras. No tomarás el nombre de Yahvé en vano, ¿no? Tercero, no ofenderle con el corazón. Y para eso, pues hay que dedicar, empezar por todos los días, tener un tiempo para Dios, todas las semanas tener un día para Dios, o sea, saber reservar momentos para cultivar esa adoración interior a Dios, que es el principal, el último, como el último paso en acercarse a Dios. Luego, pues hay una segunda tabla. Y esa segunda tabla empieza por la ley del agradecimiento. Aquellos a los que les debemos algo, hay que honrarlos, hay que agradecerles, hay que respetarlos, hay que valorarlos. La primera norma de la convivencia con los demás es honrarás a los que les debes algo, empezando lógicamente por tus padres. Y dice, y entonces tendrás larga vida, dice el Deuteronomio, y te irá bien, también lo dice el Éxodo, ¿no? y te irá bien si honras a padre y madre, ¿no? Lo primero es esa ley del agradecimiento, del reconocimiento. Esto es lo primero que hay que tener en cuenta en la convivencia. Es el primer principio en el plano intramundano de trato con los demás que hemos de tener en cuenta. Ser agradecidos. Y a mí siempre se lo recuerdo a la gente cuando se va a casar, le digo, que no olvidéis que lo que vais a decir el uno al otro es, yo te acepto y luego me entrego a ti, pero primero te acepto. Primero es aceptar, reconocer quién eres y el don que supone para mí tu presencia. Primero aceptar, primero reconocer, primero honrar, el respeto. Por eso es la primera cosa, es el respeto. Yo siempre digo a la gente, a ver, cuando tienen problemas conyugales, ¿hay respeto? Si no hay respeto, esto entonces no, ahí está todo el pescado vendido, ahí no se puede hacer nada. Pero si hay respeto, se puede trabajar. Y uno puede, a partir a lo mejor de ese 12% que estás compartiendo ahora mismo con tu esposo o con tu esposa, se puede reconstruir mucho. Pero si no hay respeto, apaga y vámonos. No, es lo primero, el cuarto mandamiento. Y uno dice, y en relación a las demás personas, a nuestros iguales, no a los que les debemos, sino a nuestros iguales, en condición de igualdad, también hay una misma dinámica, dice Tomás de Aquino, que en la primera tabla con Dios. No ofender al prójimo con las obras,
que son el quinto, el sexto y el séptimo mandamientos. No ofenderlo con las palabras, que es el octavo mandamiento, y no ofenderlo con el corazón. Quinto mandamiento, no ofenderlo con las obras en su vida. No matarás. Sexto mandamiento, no ofenderlo en su conyugalidad, no adulterarás. Séptimo mandamiento, no ofenderlo en sus bienes, no robarás. Y luego, no ofenderlo con las palabras, no levantarás falso testimonio ni mentirás. Y no ofenderle con el corazón. Por una parte, no desearás la mujer de tu prójimo, el marido de tu prójimo, y no desearás, no codiciarás los bienes ajenos. Es decir, tiene una lógica interna que expresa lo que es el contenido básico de la ley natural y que eso es algo alcanzable, accesible, como explica muy bien este compañero sacerdote que decía al principio, con Telesforo Bley, que eso hasta en las culturas, las religiones más lejanas a la revelación, como puede ser la religión hinduista, hasta en ellas se reconoce estos principios básicos. Es decir, que los principios básicos de la ley natural es algo que es cognoscible, materializable y comprensible para todo ser humano de la época que sea y de la cultura que sea. Es decir, que es algo que ha acompañado al ser humano desde la primera historia de la humanidad. Porque pertenece a lo que es la naturaleza humana. El ser humano es un ser muy versátil en el sentido de que está preparado, como decía en la carta a las familias de Juan Pablo II, Beatissima Insane, que la tituló así, dice que el ser humano es un cuerpo espiritualizado y un espíritu corporeizado. Hay una unidad, no somos dos sustancias unidas, como dirá Descartes, que es la gran tragedia del despreciar el cuerpo, como expulsarlo como parte de la persona, y que luego, claro, por eso la ideología de género, pues dice, lo que yo haga con mi cuerpo es insignificante porque es irrelevante, porque el cuerpo es una prótesis de la persona, no es un constitutivo de la persona, ¿no? Pues por eso en el libro que citaba usted al principio, que publiqué en el año 98, lo titulé Amar con el cuerpo. Porque si uno dice, no, yo amo con el espíritu, con la psique, con el corazón, pero no tienes una conducta amorosa, corpórea, amorosa, es decir, donativa y unitiva, y que acepte al otro, pues porque hay una verdadera unión, una ordenación, apertura a los hijos, a eso no es amoroso, eso no es amor. Hay que amar también con el cuerpo, no solo con el espíritu, porque somos una unidad, ¿no? Claro. Entonces, digo que efectivamente en el ser humano hay una naturaleza que es una naturaleza a la vez corpórea y espiritual, constituyen una única sustancia, y por eso, eso es uno de los dogmas, ¿verdad?, de la historia en la historia de la teología, la historia de la Iglesia, no de la teología, en varios dogmas definidos, que es la unión sustancial. Somos una única naturaleza. Esto dentro no se puede uno considerar católico si piensa como el pensamiento de Alan Kardec, de espiritista, o como Platón, o como Descartes, o como la ideología de género. Eso es totalmente refractario a un pensamiento cristiano. Nosotros proclamamos que somos una unidad, espíritu y cuerpo, y que por eso nuestro espíritu no es como el de los ángeles bienaventurados y los ángeles condenados, los demonios. Nuestro espíritu es distinto. Es un espíritu que está corporizado y necesita del cuerpo, y se expresa con el cuerpo. Y por eso es la gran dignidad del cuerpo humano. Y nuestro cuerpo es un cuerpo personalizado, que es un cuerpo que no tiene instintos, tiene tendencias, que hay que descubrir su ordenación natural. No significa que no tengan una ordenación natural, pero uno tiene que descubrirlas y uno tiene que adaptar su corporeidad a su situación vital. Por eso es un cuerpo muy adaptable. Podemos vivir en el Polo Norte y podemos vivir en Sevilla, ¿no?, donde hace un calor espantoso. Entonces, pues ahí en todos los sitios podemos adaptarnos, porque nuestro cuerpo no está esclerotizado. Decía, a principios del siglo XX hubo un antropólogo que es un personaje que rompió esquemas porque dijo que el ser humano es un fracaso evolutivo.
Decía, nosotros somos un fracaso evolutivo. ¿Y cómo? Claro, es el dogma del evolucionismo, que un tío que lo cuestione, un antropólogo que lo cuestione, y dice, sí, mire usted, nosotros tenemos la mano. La mano es un desastre. Dice, la mano no es unas alas para volar. La mano no son unas aletas para nadar. La mano no son unas garras para apresar. No son unas pezuñas para correr y caminar. No son, la mano no sirve para nada. Dice, para servir para todo. Para servir para todo. Porque el ser humano es un ser que como es un cuerpo espiritualizado, ha sido creado adaptable a la libertad del sujeto. Que se pueda ir adaptando, uno lo va configurando, uno se siente responsable de la vida que ha ido desarrollando. Y de esa personalidad, sí, que tienes unos genes, pero sobre esos genes, pues tú miras en una familia, pues los distintos hermanos y hermanas, y cada uno sale, y uno sale por soleares, otro sale por peteneras, otro sale por... cada uno pues sale por el palo que quiera, porque sí, hay unos genes, pero luego está la libertad. Claro. Y nosotros tenemos unas notas personalistas que hacen que nuestro cuerpo no le hagamos un uso como los animales. ¿Esas notas cuáles son? Pues tenemos un cerebro, que es algo material, orgánico, pero que hacemos un uso de él distinto de los animales. Los animales no hacen ciencia, nosotros sí. Nosotros con el cerebro captamos igual que los animales la utilidad, pero ellos solo la utilidad en función de su propia supervivencia. Nosotros, como somos espirituales y tenemos garantizada la supervivencia, al menos en el plano espiritual, pues tenemos esa apertura y nos interesa la utilidad no solo de lo que nos sirva para sobrevivir, sino de todas las especies, de todas las criaturas que han salido de las manos de Dios. Entonces, tenemos eso, un cerebro que da lugar a la ciencia, porque tiene un interés, no como el de los animales, un interés universal. Y un cerebro que tiene unas necesidades estéticas, que la estética, lo estético es un interés no utilitario, no sirve para nada, pero es fundamental, claro. Porque uno acompaña pues lo que es la vivienda, la supervivencia. Pues uno va poniendo arte, y los antropólogos, los paleoantropólogos, dicen, si hay arte, eso es un ser humano. Eso es un homo sapiens, eso no es un australopithecus, eso no es de la época que sea, pero si hay sensibilidad estética, ahí hay un ser humano, porque esa sensibilidad no utilitaria no existe en los animales que están sometidos a la utilidad. ¿Por qué solo la utilidad los animales? Porque van a morir, y nosotros, aunque va a morir nuestro cuerpo, sin embargo nuestro espíritu pervive, y como pervive, no estamos dominados por el instinto de supervivencia. Tenemos que ocuparnos de la supervivencia, pero no estamos atrapados. Y tenemos otras aspiraciones. Y por eso un ser humano rodea su casa, pues no de lo básico, sino que pone cuadros y pone de gusto lo estético. Un ser humano, pues a la hora de alimentarse, no le basta que le ponga a un restaurante y te sueltan ahí un trozo de carne exquisita, pero sin elaborar. No, oiga, prepáremela usted y emplátemela adecuadamente, presénteme la cosa bien, póngame una mesa bonita y yo le pagaré lo que usted me cobre, pero no soy una bestia, ¿no? Para que usted me ponga ahí un trozo de tal, ¿no? O en el plano de la sexualidad, pues el ser humano necesita adornar todas esas funciones sexuales de sentido estético, hasta el punto de que es el único animal de la creación, el único, que tiene interés sexual fuera de los momentos de celo, de utilidad biológica. No hay ninguno que tenga interés sexual fuera del celo. En cambio, el ser humano sí, porque se ordena una comunión interpersonal, porque hay el cariño, la sensibilidad, etc. Esos otros valores meta-utilitaristas, pues son los que priman, hasta el punto de que, como me decía yo cuando escribía el libro este de Amar con el cuerpo, le iba explicando a un compañero de en esa época, ahora no, porque tengo la espalda, una bacteria me comió unas vértebras y la tengo rota, pero aunque puedo hacer una vida normal, ahora hago todo tipo de deportes, nadar, tal, el senderismo, pero antes corría. Y entonces con el compañero de carrera le iba contando los capítulos del libro. Y entonces, en una ocasión, estábamos haciendo estiramientos después de correr en el circuito, estamos en Córdoba, y pasó una chica muy mona,
con un perro y lo puso a beber a morro en el surtidor que había para los corredores. Y entonces él le llamó la atención y le dijo, hombre, señorita, esto nos va a contagiar, no haga usted esto, ¿no? Pues póngalo con un recipiente y dele de beber. Bueno, la otra dijo unas barbaridades y cuando se fue me dice, ¿sabe usted lo que le digo, don Javier? Lo que me dices, este es un cordobés senequista, de estos que cuando habla sentencia, y dice, pues sí, que tenía usted razón la semana pasada en lo que me explicó. Digo, ¿y qué es lo que te expliqué? Dice, pues eso, que abren la boca y se te quitan las ganas. Decir, me dice el hombre con toda gracia, en plan, con esa sentencia cordobesa, abren la boca y se te quitan las ganas. En la sexualidad humana, lo más importante, a diferencia de los animales, no es lo biológico, no es lo fisiológico, es lo emocional, es lo afectivo, que condiciona totalmente y te puede dar una persona. Como me dijo una vez una persona, me dijo, ¿usted cree que yo soy raro? Digo, ¿tú raro de qué? Dice, sí, porque yo ahora me atrae mi mujer con 79 años que tiene, mucho más que cuando me casé. Entonces, pues, digo, ¿qué vas a ser raro? Lo que es que has madurado afectivamente y tú ahora quieres a tu mujer 20 veces más de cuando te casaste. Dice, eso sí que es verdad. Digo, pues eso, ¿qué vas a ser raro? Es que la sexualidad humana es distinta, está personalizada. Igual que la nutrición, igual que la gastronomía, pues todo esto está personalizado. Hay una ley natural que hace que nuestro cuerpo sea distinto y que sí es importantísimo conocer las pautas, lo que es la ley natural, el software de esa naturaleza para no equivocarnos, ¿no? Y ahí la clave de la educación. Claro, si tú en una época en que la gente no está madurado efectivamente, lo perviertes, pues has hecho una faena enorme, porque no tenemos instinto. Los animales están programados, nosotros no. Muy bien, padre, ya hemos superado la media hora, no sé si le da tiempo a una pregunta más. Venga, pues una más. La última. Hemos visto ya ese software, ese manual de instrucciones que acompaña al ser humano desde que es ser humano, desde que ya no es un animal, y que se traslada o se transmite o se sustancia en todas las religiones, culturas y todas las corrientes espirituales aproximadamente. ¿Cómo conciliamos este software con el concepto de la libertad y los derechos humanos según Santo Tomás de Aquino? Porque hay una cosa que es muy importante y es la demanda de libertad del ser humano. Claro, lo que pasa es que hay una noción, yo hice la tesina, como ha dicho usted al principio, en filosofía, sobre la libertad humana en Santo Tomás. Es que la noción de libertad que tenemos nosotros es solamente la capacidad de elección y no nos damos cuenta que la libertad es algo todavía más profundo, que es podemos elegir porque no estamos programados. Es decir, el ser humano es espiritual, está ordenado al amor y entonces eso hace que aunque una cosa sea buena, no tenga que aceptarla mecánicamente, automáticamente, sino que pueda aceptarla o no. Y eso es lo que permite esa condición, es lo que permite que seamos un yo. Que los dones que hemos recibido, que se ordenan al bien, los podamos interiorizar desde nosotros mismos. Y podemos rehusarlos y malograrlos. Claro, se ha entendido que la libertad es hacer lo que sea. No, yo en la medida en que actúe conforme a mi condición espiritual, que significa que tengo una capacidad de descubrir lo que es el bien, el espíritu es el nivel trascendente, que yo descubro las cosas, veo las cosas en su relación con su origen, con su creador, y sea que se ordenan. Y la medida en que yo tengo esa capacidad y la respeto, mi libertad se despliega. Hay un pensador que murió hace poco, que es un gran filósofo, se llama Leonardo Polo. Él decía que la libertad no es indiferente a su despliegue, que si tú eliges adecuadamente, es lo que se llama la exis, el hábito, la virtud. Si tú ejercitas tu voluntad, tu libertad adecuadamente, amplías tu libertad. En cambio, si te equivocas, cada vez consigues menos con cada vez mayor sacrificio de cosas. Un ejemplo, la droga. El drogadicto está actuando en contra de su naturaleza. Entonces, cada vez va aumentando la tolerancia, cada vez consigue menos placer, con cada vez más, hasta que muere, porque ya cae en una sobredosis que no aguanta el organismo y fallece.
Pues esto es lo mismo en el sentido contrario. Si uno ejerce las inclinaciones naturales, si potencia, si secunda la ley natural, entonces va ampliando su ser y vas viviendo no solo desde ti mismo, sino desde todas las personas a las que amas, y haces cosas, como le pasa a un padre de familia o a una persona que ama, que no sería capaz de hacer por sí mismo, y sin embargo por sus hijos o por su mujer, pues es capaz de hacerlo perfectamente. Entonces, ese es un poco entonces, Santo Tomás no describe la libertad como una pura libertad de escoger cosas. No, dice, tenemos una libertad de ejercicio, de poder actuar o no actuar, porque somos espíritu. No estamos atrapados por el instinto de conservación. Segundo, podemos escoger entre una cosa u otra porque somos espíritu y tenemos esa versatilidad que hace que trascendamos y podamos encontrar muchos caminos para alcanzar el bien. Y también podemos hacer el mal porque no estamos obligados a hacer el bien, sino que si lo hacemos es porque queremos. No es que, dice él, elegir el mal no es libertad ni parte de libertad, aunque sea una expresión de que existe la libertad. Entonces, bueno, pues hoy día pues hemos caído en el positivismo, que es un concepto de convivencia social, de libertad, en la que todo depende de la voluntad de los ciudadanos, lo que escojan, sin tener en cuenta que hay una realidad que es pertinaz, que por mucho que nos opongamos a ella sigue estando ahí, y que es como decían en los clásicos, ¿no? Que la verdad es como Cristo, que la matas, la flagelas, la vilipendias, pero al tercer día resucita. Eso está pasando hoy día con la sociedad. Hemos rechazado la ley natural, hemos instituido el antidecálogo. Si se fijan ustedes hoy día, lo que es obligatorio, te están obligando, como ya decían, que hay que poner leyes de cárcel a los pro vida. Porque es el antidecálogo, la institución de antidecálogo. Pero eso está haciendo que, claro, al oponerse a la ley natural, pues si el mundo no estuviera sostenido y gobernado por un Dios que lo ha creado, pues entonces podríamos nosotros ponernos en su lugar y adaptarlo a nuestra voluntad. Pero es que no es posible, es que no somos los creadores del producto. Entonces, cuando no lo respetamos, nos tiramos piedras contra nuestro tejado. Fantástico, padre. Pues ha sido un placer. Me hubiese gustado estar más tiempo, pero sé que está muy ocupado, no quiero entretenerle. Y para mí, bueno, yo creo que ha quedado bastante claro lo que es la ley natural, su origen y su proyección, especialmente en ese concepto de la libertad y de los derechos humanos, que cabría dedicarle tiempo y horas a esto, pero bueno, yo creo que está más que claro. Y puede haber otra oportunidad. Claro, siempre que quiera, porque el tema de la ley natural es un tema que ahora está muy de actualidad porque está apareciendo distintas corrientes materialistas de la ley natural que intentan desvincular la ley natural del hecho espiritual, del hecho sensitivo del ser humano, del hecho sobrenatural del ser humano, y que van por la misma corriente del materialismo. No cabe, yo entiendo, y discúlpeme la grosería, pero entiendo que no cabe una ley natural fuera del hecho trascendente del ser humano, que es lo que se está pretendiendo ahora. Una ley natural que se convierte en el fondo en una nueva ley positivista. Alguien quiere decidir qué es la ley natural y cómo se articula esa ley natural, cosa que me parece que vendría muy bien tener más charlas sobre esto y que la gente vaya aclarando esos conceptos independientemente de la corriente religiosa o filosófica que adopte, ¿no? Sí, bueno. Sí. Padre, muchísimas gracias. Es un placer siempre tenerle aquí. El gusto es mío y gracias por este rato tan agradable y la oportunidad de poder tratar esos temas que a mí siempre me han, como ha explicado usted al principio, que me han ocupado años de mi vida y que son pues, de un gran interés a mi modo de ver. Muchísimas gracias, padre. Hasta pronto. Adiós. Hasta pronto.